Esta mañana tiene que ver con un incidente en la vida de Moisés. Moisés nació en un momento muy crítico de la historia del pueblo de Israel. Justo cuando la esclavitud hacía su obra más funesta, donde caía con todo el peso del rigor sobre las espaldas de los esclavos de Israel. Que la vida de Moisés haya sido preservada, sacada del Nilo, y ese niño no haya sufrido ningún tipo de dificultad, no es otra cosa que la manifestación directa de la obra de Dios en la vida de uno de sus hijos. El decreto de muerte de parte de Faraón había puesto en peligro la vida del niño, como la vida de todos los niños que nacerían desde allí en adelante. Y de acuerdo a la orden del monarca, Moisés debía haber sido arrojado del Nilo y morir como todos los demás niños. Lo asombroso del hecho es que no solamente la vida de Moisés fue preservada, sino que le toca crecer ahora en el palacio del rey, como hijo de la hija de Faraón. En realidad, si uno sigue la historia, va a encontrar que era hija de la faraona, era una faraona la que en ese momento reinaba, que era Hatshepsut. Pero ahora Moisés, en vez de ser muerto, era o se criaba en el palacio del rey o del faraón. Moisés fue adoptado como hijo de la casa real. Y después que ésta lo encontró entre juncos y malezas del río Nilo, Moisés dejó de ser esclavo para pasar a formar parte de una vida que quería encaminarse hacia otro rumbo. Pero él se seguía sintiendo israelita. Él se seguía sintiendo esclavo y se mantuvo a poca distancia de sus hermanos hebreos. Tanto es así que los visitaba de vez en cuando para ver cómo marchaban las cosas. Hasta que un día encontró que un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos y entonces Moisés se levantó contra el egipcio y lo mató y lo escondió debajo de la arena, pensando que ese hecho de alguna forma quedaría olvidado o quedaría tapado su crimen. Cuando supo, sin embargo, que su crimen había sido descubierto y que se encontraba bajo la amenaza de muerte, huyó, dice la Biblia, allí en Génesis, en Éxodo, que era en la tierra de Madián, lejos de su familia, lejos de sus hermanos, lejos en el desierto. Era la tierra de su exilio y Moisés vivió allí 40 años. 40 años. Allí formó su hogar y se dedicó a cuidar ovejas, un rebaño de su suegro. No hay duda de que a medida que pasaba el tiempo y los años transcurrían, se iba perdiendo la posibilidad de volver a Egipto y libertar de alguna forma al pueblo, a su pueblo.
A esta altura Moisés tenía 80 años. ¿Qué puede hacer un hombre de 80 años? Jubilarse, cuidar de sus nietos, en algunos casos sus bisnietos, y pasar sus últimos días tranquilo en la quietud de la casa que con tanto esmero había forjado. Moisés tenía 80 años. Y Hechos capítulo 7, el versículo 2, nos dice que Moisés había sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y que era poderoso en palabra y hecho. O sea, Moisés era un hombre poderoso. Sin duda esto nos ayuda a entender por qué el desierto formaba parte en los planes de Dios para la vida de Moisés. La sabiduría de los egipcios que Moisés había absorbido en la Universidad de Egipto, en el palacio de Faraón, en todo su entorno, en el palacio, eran de corte pagano y por lo tanto habían de alguna forma influido en la vida de Moisés para que él no solamente se creyera que podía libertar, sino que tenía todas las capacidades inherentes a su estudio para poder libertar a los hebreos de la esclavitud de los egipcios. Moisés, y Dios lo llevó al desierto, 40 años. Moisés no solo tenía mucho que aprender en el desierto, sino que tenía mucho que olvidar en el desierto. Moisés no estaba listo para sacar de Egipto a un pueblo rebelde, obstinado, duro, difícil. Y Moisés tuvo que aprender en el sol calcinante del desierto y en las frías noches, cuidando del animal el animal que más requería de cuidado, que son las ovejas. Tenía que olvidar mucho de los planes, de las estrategias humanas, de la sabiduría humana y aprender a confiar en ese Dios que no se guía por títulos, que no se guía por hechos o formas humanas. Lo que Dios siempre hace es asombroso y fuera de toda lógica. Finalmente había llegado la hora de la liberación. Y contrariamente a toda perspectiva humana, el libertador estaba ahora en condiciones de volver a Egipto después de haber aprendido con humildad y mansedumbre a confiar en Dios. Cierto día, mientras deambulaba por la zona del desierto, despreocupado, delante de su rebaño, fue sorprendido por un hecho que no solamente es un hecho sobrenatural, en los términos teológicos se llama un sircoc de Dios. Sircoc de Dios es un hecho tan asombroso y tan poderoso que no puede ser otra cosa que una intervención directa de Dios. No es un milagro, los milagros se dan en otras cosas, es como si fuese un doble, un triple milagro sobre el mismo hecho. Y Moisés vio una zarza que ardía, pero que esta zarza no se consumía.
Esta zarza era un pequeño arbusto del desierto que, aunque estaba envuelto en llamas, en todas sus hojas y espinas, no se consumía. ¿Qué era lo que estaba pasando? Nunca había sido testigo de algo tan especial como esto. Y no se ha podido identificar con exactitud qué tipo de arbusto ha sido este. Pero los que deambulan por esos lugares, en esos lugares hay arbustos típicos, llenos de espinas, que resisten a las inclemencias del calor y del frío en pleno invierno. Un lugar inhóspito donde no podrían crecer otras cosas. Tampoco se sabe con precisión el lugar donde ocurrió el hecho. Y esta inesperada teofanía, que así se llama, que es la relación que Dios deseaba tener con Moisés, no es de carácter geográfico ni biológico lo que vamos a querer explicar, sino que esto es de carácter netamente teológico. Dios en este momento quería tener un encuentro con Moisés y Moisés decidió encaminarse al lugar para ver qué es lo que estaba pasando con esa zarza que ardía y no se consumía. Y fue sorprendido por la voz. Cuando la voz le dijo: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en que estás pisando, tierra santa es. Éxodo capítulo 3, para aquellos que van siguiendo por lo menos con las Sagradas Escrituras, versículos del 6 al 10. En esta escena memorable, Dios se reveló como el Dios del pacto, como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac, como el Dios de Jacob, como el Dios que desciende para socorrer a sus hijos cuando sus hijos están en problemas. Y descendió no porque había visto alguna virtud en especial, ni en Moisés, ni en el pueblo. Simplemente Dios descendió en la zarza ardiente, porque estaba deseando salvar a sus hijos. Dios sintió compasión del pueblo de Israel. Y la misión del rescate se inspiró no en la necesidad, sino se inspiró en el amor. En el amor de un Dios que ama y no soporta el sufrimiento. Dios iba a tomar otra vez la iniciativa en la tarea de la liberación. Detengámonos por un momento en la zarza, que así está anunciado en el boletín, la zarza ardiente. ¿Qué simboliza la zarza? ¿Qué nos enseña con respecto al plan de redención? La zarza ardiente que no se consumía. ¿Qué lección podemos sacar de la manera en que Dios se revela cuando descendió para anunciar sus intenciones redentoras al pueblo de Israel? La zarza, por todo lo que sabemos, no era un árbol grande o majestuoso, no era un árbol importante, sino había una pequeña planta del desierto, una planta con espinas que no tenía ningún atractivo, que no tenía ninguna función específica en el desierto. No sobresalía de la media de los arbustos que existen en el desierto. No llamaba la atención como una planta distinta, diferente. Lo admirable es que esa planta llegó a convertirse en el objeto donde se manifiesta la divinidad y donde la divinidad expresa a través del habla y de la comunicación el deseo de redención, el deseo de libertad.
Dios mismo descendió sobre ese arbusto y se hizo presente en esa planta. En lo natural se manifestó sobre lo sobrenatural. El símbolo en la realidad, la zarza envuelta en llamas y el Dios viviente anunciando su voluntad divina. No hay duda, ninguna duda, de que esa zarza que contenía al Dios libertador, al Dios preocupado por sus hijos, al Dios que deseaba la libertad y acabar con el sufrimiento, no hay duda de que esa zarza que contenía a ese Dios puede muy bien representar la encarnación preciosa de Jesús. Cuando Él nos visitó por primera vez, naciendo humildemente en Belén. El libertador, el redentor de la humanidad, el que había descendido, el que nació como un niño indefenso en Belén, en un pesebre, era Dios en la carne. No había en él nada de hermosura, ni parecido, ni de atractivo. Aquellos que tuvieron la oportunidad de visitar o tienen la oportunidad de visitar nuestras oficinas en Washington, las oficinas de la iglesia, en el centro Huay, en la puerta de entrada a la bóveda donde están los libros de la mensajera del Señor, hay una foto de Jesús allí. Una foto oscura, negra. Tendría que haber traído la foto para mostrárselas quizás. La puedo traer en alguna sociedad de jóvenes para que la vean. Y ustedes van a ver esa foto y no hay atractivo en ese Jesús. Pero nada de atractivo, nada de lindo. Y Elena White dice, ese es el Jesús que más se parece al que yo veo en visión. Hermanos queridos, no había en Jesús nada que pudiera atraerlo en lo físico o en lo físico atraer a las personas por su belleza, por su porte. Pero la divinidad estaba escondida en la humanidad de Cristo. Y Él venía no a revelar una hermosa figura, sino a revelar un carácter, que era el carácter del amor. Y eso es lo que hacía atractivo a Jesús. Lo que Él manifestaba, lo que Él expresaba, la relación que Él tenía con sus criaturas. Por eso la gente lo seguía y lo amaba. Siglos antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías había anunciado su nacimiento. Y vamos a leer, si ustedes me acompañan allí en Isaías, el capítulo 53, el versículo 1 y 2, donde dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que no le deseemos. Así como Dios descendió y se hizo presente en la zarza para anunciar el deseo de liberación a los israelitas, 1500 años más tarde, Dios descendería a esta tierra en la persona de Jesús para anunciar la misión de liberación y cumplir en la cruz del Calvario el pago de nuestro rescate, de nuestras faltas y pecados. Y esta vez se manifestaría no en una zarza, sino, vuelvo a repetir, en carne humana. Y el apóstol Juan, allí en Juan el capítulo 1, el versículo 14, Juan lo expresa de esta manera. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Y otra vez, como había ocurrido en el símbolo, se une lo natural con lo sobrenatural, lo divino con lo humano, lo débil y limitado y frágil con lo eterno y todopoderoso. No hay parecer, decía Isaías. Elena de White dice, el Rey de Gloria se rebajó para revestirse de humanidad. Tosco y repelente fue el ambiente que lo rodeó en la tierra. Su gloria se veló para que la majestad de su persona no fuese objeto de atracción. Rehuyó toda ostentación externa. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia, a fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos. La manifestación de su gloria fue velada, su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana y visible. Jesús nació en Belén, se crió en Nazaret. Y Natanael, que llegaría a ser uno de sus discípulos tiempo después, él se expresó, dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Hasta el lugar donde se crió Jesús era correcto. Aunque parezca raro, no todos se entusiasmaron con la primera visita de Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Podría ser el Mesías este hombre que llevaba señales de pobreza y de trabajo? En otra ocasión, un noble judío que tenía un hijo muy enfermo logró entrevistarse con Jesús. Y la mensajera dice, con corazón ansioso se abrió paso hasta la presencia del Salvador. Su fe vaciló cuando vio tan solo a un hombre vestido sencillamente, cubierto de polvo y cansado del viaje. Dudó que esa persona pudiese hacer lo que había ido a pedir. Deseo de toda la gente, página 169. En Jesús no había atractivos. Como persona, solo indica que la majestad y la divinidad no estaban expuestas para que no lo decíamos. Buscaban, dice Mensajes Selectos, página 33, buscaban un Mesías que viniera con ostentación externa y con gloria terrenal, que hiciera grandes cosas para la nación judía, que la ensalzara por encima de toda otra nación de la tierra. Pero Cristo vino con su divinidad oculta por la vestimenta de la humanidad, modesto, humilde, pobre. Compararon a ese hombre con los jactanciosos alardes que había hecho y no pudieron ver belleza en él. No discernieron la santidad y pureza de su carácter. La gracia y la virtud reveladas en su vida no tenían atractivo para ellos. Ellos anticipaban que el Mesías vendría con pompa y con gloria y arriba de un caballo y con un ejército detrás y podría poner a los romanos en su lugar y pondría a la nación judía donde debía estar. Despreciaban lo que era humilde y sin pretensiones. Confundían la humildad con la debilidad. Y es por eso
que lo rechazaron. Eso es lo que Juan tuvo que escribir allí en Juan el capítulo 1, el versículo 11 que acabamos de repetir de memoria. A los ojos del mundo Jesús no poseía hermosura que le hiciese desear. Sin embargo, era Dios encarnado, la luz del cielo y de la tierra. Su gloria estaba velada, su grandeza y su majestad oculta, a fin de que pudiesen acercarse a los hombres entristecidos y tentados. La hermosura de su rostro, la amabilidad de su carácter, sobre todo el amor expresado en su mirada y en su tono, atraían a él a todos los que no estaban endurecidos por el pecado. De no haber sido por el espíritu suave y lleno de simpatía que se manifestaba en su mirada y palabras, no habría atraído las grandes congregaciones que atraía. Ustedes pensaban que yo iba a hablar de la zarza. Notemos la reacción de una persona profundamente espiritual al meditar en los momentos finales de la vida de Jesús. Allí estaba el Hijo de Dios, llevando el manto de burla y la corona de espinas. Desnudo hasta la cintura, su espalda revelaba los largos y crueles azotes, de los cuales la sangre fluía copiosamente. Su rostro manchado de sangre llevaba las marcas del agotamiento y el dolor, pero nunca había parecido más hermoso que en ese momento. Deseo de toda la gente, página 684. Hermanos queridos, la zarza que nos hace pensar en la encarnación tenía espinas. Las espinas son el resultado del pecado, no estaban en el Edén, surgieron después del Edén. Las espinas son el resultado de la maldición de Dios sobre la naturaleza. Y leemos en el libro del Génesis esta sentencia en el capítulo 13, el versículo 17, que por espacio de tiempo no la vamos a leer. Cardos, espinos y cardos te producirá la tierra. Pero en medio de la maldición causada por el pecado, ejemplificada en las espinas, se hizo presente el Dios que da el remedio. El apóstol Pablo enfatizó esa realidad cuando en Gálatas el capítulo 3, el versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y Mensaje Selecto, tomo 1, dice: Cristo dio fin al pecado, llevando su pesada maldición en su propio cuerpo en el madero, y quitando la maldición de todos los que creen en Él como su Salvador personal. A los que le piden, Jesús les imparte el Espíritu Santo, pues es necesario que cada creyente sea librado de la corrupción, así como de la maldición y condenación de la ley. Volvamos al momento de la zarza, cuando ésta ardía y no se consumía. Ya nos queda claro que la zarza es símbolo ¿de quién? De Cristo. Este hecho, el hecho de que ardía y no se consumía, totalmente inexplicable para la lógica, para la ciencia, para todo aquel que no puede creer si no tiene una explicación. Ilustra otra verdad fundamental del Evangelio que quiero compartir con ustedes. Las Sagradas Escrituras hablan del fuego. Y Hebreos, el capítulo 12, el versículo 29, dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Y alguno de ustedes puede decir, bueno, pero si Dios es un fuego consumidor, ¿qué pasa que la zarza que representa a Dios no se consume? Y la pregunta no estaría mal hecha. Pero déjenme decirles que nuestro Señor Jesús tomó nuestro lugar. Él sufrió los efectos de la maldición para que nosotros no fuésemos consumidos. Las espinas de la zarza no solo nos recuerdan la maldición, sino estuvieron literalmente presentes en la cruz del Calvario. El Evangelio nos informa que los verdugos empujaron esa corona de espinas sobre las sienes de nuestro Maestro. No solo produciendo dolor, sino también produciendo heridas sangrantes. Y es por eso que hay esperanza para nosotros. Porque sufrió los efectos de la ira de Dios. Nosotros también tenemos una parte allí. Cuando Adán pecó, se hizo merecedor del castigo, de la muerte eterna. Y lo único que remediaba la situación para poder verse libre de la condenación de la ley y del pecado era que alguien pudiese liberarlo. Y fue desde la zarza que Dios llamó a Moisés. Fue desde la zarza donde Dios le dice a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. De esa zarza que ardía y no se consumía, Dios llamó a su Hijo. Había llegado la hora de la liberación. Había llegado la hora de poner en libertad a los hijos de Dios. Por muchos años los israelitas habían gemido bajo el peso agobiador del peso de Faraón. 40 años antes, Moisés había intentado liberar a su pueblo, matando a algunos por allí o tratando de influir en las cortes de Faraón, pero su capacidad y su intelecto y toda su estrategia chocaron porque Dios no estaba todavía en los planes de Dios. Pero ahora había llegado el momento, y cuando llega el momento en los planes de Dios, Dios dice ahora y Dios se hace presente. Dios se hace presente no solamente en persona, sino con todo el despliegue de poder. Ven, Moisés, llegó el momento de liberar al pueblo. Y qué privilegio. Él había deseado volver a Egipto para liberar a sus hermanos y ahora tenía el privilegio de poder hacerlo. ¡Qué privilegio! Volver a Egipto, volver a ver a su familia, volver a ver a los amigos que tenía en Egipto. Pero con aparente sorpresa y visible desgano, le dijo a Dios algunas cosas que son de alguna forma difícil de entender. Empezó a poner excusas. Éxodo 3:11 dice, ¿quién soy yo? Ese hombre poderoso, lleno de orgullo y suficiencia propia, ese hombre que había estudiado en la mejor universidad de ese momento de la historia, que había estudiado las estrategias para poder llegar a ser faraón de Egipto, ahora 40 años después, dice, ¿y quién soy yo? ¿Había aprendido o no había aprendido? Ante la invitación divina, Moisés sintió que expresaran dudas. Dice, si me dicen cuál es tu nombre, ¿yo qué le digo? Ya no había ni siquiera, ya se había olvidado de hasta cómo manejarse en la dialéctica y en la retórica frente a sus hermanos.
no tenía palabras. Más, dice: Señor, no tengo nada en la mano, soy torpe de lengua, soy tartamudo. En realidad me parece que te equivocaste. Tiene que haber otra persona que ocupe mi lugar. Yo no puedo, yo seguiré cuidando ovejas, porque eso es lo que aprendí en los últimos 40 años. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos así? Anoche, cuando estábamos en la reunión de cómo dar estudios bíblicos acá en la iglesia, una persona que existía me dice: pastor, yo hace tantos años que doy estudios bíblicos, que no doy estudios bíblicos. Dice: yo no sé si soy capaz de dar estudios bíblicos. ¿Y saben una cosa, hermano? Esa es la persona que Dios necesita. Porque no es suficiente. Porque no es orgullosa, sino que es dependiente del poder de Dios. Y humanamente hablando, Moisés tenía razón. ¿Quién era él? Él era un criminal, era un fugitivo de la justicia. ¿Quién era él? ¿Cómo se iba a presentar? Se iba a presentar, le iban a poner las manos para adelante y lo iban a guardar, porque era un prófugo de la justicia. Dios conocía muy bien a su siervo y bien podría haberlo humillado, pero en vez de contestarle y decirle la verdad: me parece que me equivoqué, Dios le dice a Moisés: ve, porque yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. Lo importante en ese momento no era quién era Moisés, lo que había hecho. Lo importante era quién era Moisés con Dios, con la ayuda de Dios, con el poder de Dios. Todo lo puedo, ¿en qué? Lo conocen, el texto. Hermanos queridos, no importa qué es lo que hicimos en el pasado. Dios no se fija en tu currículum. Dios lo que se fija es quién eres tú al lado de Él. ¿Se acuerdan que en Navidad yo les repartí una tarjetita que decía: Señor, ayúdame a recordar que hoy no sucederá nada que tú y yo juntos no podamos afrontar? Esa tarjetita ustedes ya la tienen. No sé si la tiraron, la guardaron, la pusieron en la heladera, no sé, pero sería bueno que la tengamos, le saquemos el polvo que por allí juntó y la leamos otra vez. Señor, ayúdame a recordar que nada sucederá hoy que tú y yo juntos no podamos afrontar. Que eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. No temas, Moisés, iremos juntos y yo te llamo, es por lo que tú puedes hacer conmigo. Hermanos queridos, cuando Dios descendió hace 3.500 años en Madián y se manifestó en la zarza, fue para anunciar el fin de la esclavitud de un pueblo que estaba esclavizado por Satanás. Cuando hace 1.500 años más tarde Dios descendió en Belén y se manifestó en Cristo, y todo su mensaje a través de esos 3 años y medio y en la cruz del Calvario fue para libertarnos de la mayor esclavitud del mundo, que es la esclavitud espiritual. No la esclavitud física, sino la esclavitud espiritual. Y otra vez había llegado el cumplimiento del tiempo en los planes de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda allí en Gálatas, el capítulo 4, y estamos cerrando el mensaje de esta mañana con
algunos pensamientos más. En Gálatas, el capítulo 4, el versículo 4 y 5, dice allí: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, de hijos. Desde el momento en que Adán desobedeció a Dios, en el Edén, el decreto de muerte pesaba sobre él y sobre todos sus descendientes. El pecado reinaba soberano. La humanidad entera estaba sumida en la esclavitud del pecado. Pero cuando vino Cristo y tomó nuestra naturaleza para ocupar nuestro lugar, y cuando Él murió en la cruz del Calvario, nos libertó de la condenación del pecado. Había llegado la hora para la humanidad para que quedase libre permanentemente y eternamente de la culpabilidad del pecado. Y Romanos, el capítulo 3, el versículo 21. Romanos, el capítulo 3, el versículo 21. Dice así: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, y a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos queridos, desde el momento en que Jesús anunció desde la cruz la liberación de la humanidad, en el momento mismo que Él exclamó: consumado es, déjenme decirles que la deuda de la humanidad quedó cancelada. Los derechos de Satanás sobre tu vida y sobre mi vida no existen más. No existen más. La humanidad pertenece otra vez a la divinidad. Otra vez pertenece a Dios. No hay un antes de Cristo y un después de Cristo. En realidad hay un antes de la cruz y después de la cruz. Esa es la verdad. Y hay, gracias a Él, una vislumbre de libertad. Y saben, Dios lo único que pretende en esta mañana es lo que está allí en Proverbios, el capítulo 23, el versículo 26, donde dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Es muy posible que, como en el Moisés de antaño, también estemos tentados a responder: ¿quién soy yo?, a poner excusas, a decir yo no puedo, yo soy tartamudo. Es posible. Pero la realidad todavía es que Dios no le interesa lo que eres ni lo que fuiste, ni en el barro ni en el fango que estuviste, ni si tu vida tiene una foja de servicio negativa. Lo que a Dios le interesa es lo que puede hacer con tu vida desde hoy en adelante.
porque Dios nos prometió, yo estaré contigo. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No los que andan conforme a qué cosa. ¿A la qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos queridos, yo quiero invitarlos en esta hora. Yo quiero invitarlos a tomar una decisión. La zarza es muy significativa para mí, porque me muestra a Cristo. Y ese Cristo que dio su vida por mí. Hay un himno que es el 296. Yo tengo ganas de cantarlo. Y vamos a cantar como himno, último himno, que dice, comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo yo voy. Comprado, librado por gracia infinita, cual hija en su casa estoy. Amén. El segunda estrofa dice, soy libre de penas y culpa, su gozo me hace sentir, él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Hermanos, cantemos este himno con entusiasmo, cantémoslo sintiendo lo que estamos cantando y tomemos una decisión. Si tú eres adventista y hace muchos años que te bautizaste, quizás sería lindo que mientras canto pueda renovar mi pacto con el Señor. Si estás estudiando la Biblia, quizás sea el momento de tomar decisiones de vida eterna y decir, a mí también me gustaría formar parte de este grupo de hijos de Dios que se está preparando para el cielo. Y si no estás estudiando, quizás el pacto sería buscar a alguien para que me enseñe las grandes verdades de la Biblia y prepararme para cuando Jesús venga a buscarnos. Cantemos con entusiasmo. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo ya voy. Librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy. Con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Por él, comprado con sangre yo soy. Con él, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito en todo momento y lugar. Por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. Vamos con la última oración. Amado Padre, gracias te damos por habernos recibido en tu casa, gracias te damos
por salir transformados y reavivados al escuchar tu palabra. Solamente te pedimos que cada día podamos abrir el corazón y lograr día a día ser un poco más dignos hijos. Agradecemos todo lo que nos has dado, todo lo que nos das minuto a minuto. Solamente nos pide fe, humildad, oración. Que en este día de reposo podamos entenderte, podamos comunicarnos de corazón contigo y podamos seguir toda la semana, día a día, con todos los que tenemos que encontrarnos, llevando tu mensaje y siendo un ejemplo y un orgullo para vos. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén.